La planificación urbana contribuye de manera determinante en la definición de los espacios y lo podemos ver con ejemplos súper claros en lugares en donde tenemos carencia de temas de agua, carencia en el fondo de la recolección de basura, un desorden importante que se traduce en importantes tacos, en la movilidad, etc. Las nuevas tecnologías en el análisis de los territorios resultan fundamentales porque hoy en día parte importante del diagnóstico se hace a través de herramientas como los sistemas de información geográfica, el análisis de los datos con herramientas de programación. Estamos incorporando también temas relativos a Big Data que permiten una mirada transversal e interdisciplinaria. Mientras nosotros seamos capaces de planificar esos lugares y tener una mirada prospectiva vinculada a estos diagnósticos, podemos mejorar de forma importante la situación de estas áreas que hoy día en el fondo generan un caos importante. Muy buenas tardes a todos y todas. Damos la bienvenida a la que es la tercera jornada de investigación en el Instituto, titulada Desarrollo de Sistemas de Indicadores Urbanos y Territoriales, Enfoques, Métodos y Formatos. En esta ocasión presentará el profesor Arturo Orellana, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, economista, magíster en Desarrollo Urbano del mismo instituto, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador responsable del Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial, NUGOT. Agradecemos también la presencia y los comentarios de Ricardo Truffello, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica de Chile, OCUC, geógrafo UC, magíster en Geografía y Geomática y doctor en Ingeniería en Sistemas Complejos. Gracias, Arturo. Gracias, Ricardo. Les doy la palabra para comenzar esta exposición. Muchísimas gracias por venir. La verdad que no tenía tantas expectativas que pudiera ser un tema de interés. Básicamente porque lo que voy a hacer es una presentación que tiene que ver más como no están paradas en un cuerpo teórico ni metodológico, sino más bien en la experiencia que significa y las consideraciones que hay que tener en el desarrollo de sistemas de indicadores. Básicamente, si bien podríamos catalogar el desarrollo de sistemas de indicadores como parte de una práctica de investigación aplicada, la verdad es que voy a poner primero de fondo algunas cuestiones que me parecen importantes que tienen que ver con el hecho de cómo estas tributan o contribuyen significativamente a muchas investigaciones que uno hace y que de alguna manera se ven reflejados en alguna de estas publicaciones. El año 2013 fue la primera publicación que yo hice en conjunto con otros colegas del instituto, cuando desarrollamos el índice de calidad de vida urbana, que probablemente es el más conocido de las experiencias de desarrollo de sistemas de indicadores, y que dio origen a esta publicación en la revista INVI, que se llama Huellas del Proceso de Metropolización en Chile. Posteriormente también el desarrollo de este mismo indicador nos permitió a nosotros publicar con una tesista. Antes que eso creo que tenía una imagen esta, que para mí es mucho más importante, ¿no?, que las publicaciones. Yo soy una de las personas que no cree en la meritocracia, la verdad es que no creo. No creo que nadie por sí mismo es capaz de desarrollar, digamos, en el campo por lo menos académico en el que yo me desempeño, sin el apoyo y la construcción de comunidad académica e investigativa con otros y otras. Digo esto porque, tal como señalaba la Vale, el núcleo de investigación en gobernanza y ordenamiento territorial, al cual pertenece el profesor Ricardo Truffello, esto es como que venga a comentar un hermano, pero bueno, da lo mismo. Queríamos invitar a Raúl Ponce del INE, pero tenía una jornada en el INE, así que no podía, Reaza tampoco, y así nadie externo podía. Pero en el núcleo, quiero decir, porque en esta historia de casi una década de construcción de sistemas de indicadores, para mí, Ricardo ha sido un socio imprescindible, Magdalena Vicuña, Daniel Moreno, que está haciendo el doctorado, Diego Irizarry, que trabaja hoy día en el doctorado conmigo, la Katy Molenauer, por ejemplo, que también nos ha ayudado en el diseño, y así, mucha gente del equipo de LOCUP también, que ha sido muy importante, como Isidro, digamos, y también la Mónica Flores en un momento. Por lo tanto, hay muchas personas, por lo tanto, no quiero arrojarme que todo esto que voy a mostrar es resultado solamente de lo que yo he desarrollado, sino más bien lo he desarrollado con otras y otras. Y por otro lado, y esto es para reivindicar la importancia de la Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Universidad Católica, que es DESE, con la cual yo he hecho muchísimas consultorías, también con mucha gente de la Católica, ex estudiantes también que trabajan ahí, porque también muchos de los sistemas que voy a mostrar de indicadores que se han desarrollado
provienen de esa práctica de investigación aplicada o la vilipendiada consultoría. Y esto, curiosamente, ha permitido igual poder tributar a la academia. Es decir, la revista M es una revista Scopus chilena, donde la primera publicación que hago yo, conjunto con otros, es Huellas del proceso de metropolización. Posteriormente, con Catalina Marcha, que fue tesista mía doctoral también y que hoy día es profesora de arquitectura, publicamos en Cadernos das Metrópoli, una revista de ese cielo, hace un par de años, la relación entre calidad de vida, por ejemplo, y gestión municipal. Posteriormente, también publicamos con Magdalena Vicuña y también con Roberto Mori un artículo donde miramos cómo las modificaciones de los planes reguladores a escala metropolitana, tanto en Concepción, Valparaíso y Santiago, tenían relación con temas de calidad de vida urbana, usando los mismos indicadores del ICBU y que fue publicado en la revista, digamos, que se llama Cuadernos de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana, una revista Scopus. También colaboramos con Magdalena en temas teóricos en una publicación en ese libro que hizo la Fundación Chile Descentralizado sobre el sistema de indicadores. También, ¿cómo se llama? Publicamos hace un tiempo atrás, antes de, justo cuando empezó la pandemia, un tema sobre integración social con Ricardo Trufero, Daniel Moreno y Magdalena sobre la relación que existe en decir que, por ejemplo, hay comunas donde puedes tener integración social, pero no tienes calidad de vida, y viceversa. Comunas como Lo Barnechea, por ejemplo, tienen altos estándares de calidad de vida, pero no tienen integración social. Entonces, esa relación, digamos, de sistemas de indicadores nos permitió también tributar a esta publicación. También cuando estuvimos desarrollando los sistemas de indicadores de calidad de vida rural, en la cual yo fui director de ese proyecto, también hicimos una publicación en la revista Urbano Scopus de la Universidad del Biobío sobre el análisis de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Y hace muy poco tiempo también con otro colega del NUGOT, como Felipe Larrazábal, digamos, hicimos un trabajo y con Daniel Moreno y alguien de la Escuela de Gobierno de la Católica, un documento de trabajo que está publicado en Centro de Políticas Públicas que se llama Descentralización e Inversión Pública, donde acá hay otro instrumento que voy a mostrar que es el Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial, cuya versión 2022 estamos desarrollando en conjunto con el apoyo de LOCUC, digamos, que muestra cómo, de alguna manera, a veces la decisión de inversión pública del MOP no se condicen con las brechas, digamos, de infraestructura existentes en los territorios. Y el año 2021 hicimos la publicación, después de una década, en conjunto con el OCUC, digamos, de 10 años de instrumento de calidad de vida urbana. El índice de calidad de vida urbana, no es porque le quiera echar flores, pero se nos merece, el único índice de calidad de vida que se ha hecho por 10 años seguido en Chile. No existe ninguno, ni siquiera el índice de desarrollo humano que hacía hace un tiempo cuando yo trabajaba en Mideplan, el antiguo Mideplan, tuvo tanta secuencia en el tiempo. Siempre hemos carecido de instrumentos de medición con una cierta continuidad en el tiempo, que es un tema que vamos a hablar. Ahora, yo, para hacer esta presentación, no me quiero ir a aspectos metodológicos, así que si no los hablo, por favor no se frustren, y por último los contesta Ricardo. Yo voy a ir un poco a los desafíos que es cuando uno construye un sistema de indicadores, porque yo he tenido la oportunidad de participar activamente dirigiendo la construcción del ICBU. También colaboré con Ricardo el proyecto que dirigió Magdalena Vicuña, construcción del Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano, el CIEDU. Dirigí y junto con Ricardo trabajamos en la construcción del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, los dos alojados en el INE. Estoy desarrollando, conjunto también con el OCU, el Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial con la Cámara Chilena. También me estoy metiendo en la encuesta de barómetros regionales hace un par de años. Entonces, la pregunta es, me pareció que era más interesante en esta presentación hablar de cuáles son las preguntas y que probablemente desde la experiencia nuestra, particular como grupo de trabajo, nos ha aparecido. ¿Cuál es el desafío de medir y comparar indicadores a escala metropolitana? ¿Por qué hablo de esos orígenes? Porque en general uno siempre hay como algo que lo inspira. Hay un momento en que uno dice, ¿cómo entraste al sistema de indicadores? El sistema de indicadores entré básicamente porque en esa época vino alguien de la Cámara Chilena y nos dijo, oye, nos gustaría que el Mercer, que es un indicador internacional de una consultora que mide, que compara calidad de vida a nivel de ciudades, pudiera aplicarse, como se había hecho una experiencia en México, en Chile. Y yo empecé a investigar sobre el tema y me di cuenta que, claro, hay indicadores de calidad de vida que comparan, por ejemplo, Sao Paulo con Frankfurt,
Uno dice, los Frankfurt son 1,5 millones, y mis Sao Paulo son 22 millones. O compara, por ejemplo, Santiago con Ciudad de México, o compara Rosario con Río de Janeiro. Claro, uno dice, ya, pero estamos, ¿qué escala? Claro, son todas áreas metropolitanas, podríamos decir. Entonces, la primera duda que nos nació fue decir, mira, nosotros, en realidad, cuando uno mira las experiencias que había en ese momento, es una Alemania antigua, en todos los indicadores de calidad de vida, probablemente post pandemia la cosa sea distinta, nosotros siempre estábamos, Santiago estaba entre las 3 primeras ciudades de Latinoamérica. La mejor tasa en negocio, la más segura, la mejor calidad de vida, como, claro, pero entonces uno se preguntaba, ¿cuál Santiago? Claro, el Santiago de los rankings, el Santiago de los sitios de las zonas altas de Santiago, de los barrios bien estructurados, digamos, en una buena combinación entre verde, estructuras viales, tipo de vivienda, viviendas con estilo, con diseño. El barrio de Sanhattan, es que ese es el Santiago probablemente conocen los turistas cuando vienen a Chile, pero también hay otro Santiago, el Santiago de Bajos de Mena, el Santiago de barrios que eran de vivienda social y que ya están deteriorados, prácticamente que la gente vivía enrejada, o las tomas de Peñalolén. Es decir, hay otro Santiago que los rankings no reflejaban. Y a mí me vino a la cabeza en ese tiempo esta frase célebre del poeta Nicanor Parra que decía, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, consumo promedio 1 pan por persona. Entonces, el problema de medir a escala metropolitana y comparar ciudades de tan distinto tamaño encerraba cosas que no servían. Entonces, la propuesta de a la Cámara fue, ¿por qué no construimos un indicador que al menos a nivel comunal permita comparar las brechas al interior de las grandes ciudades y entre ciudades en Chile? Y de ahí nace el índice de calidad de vida urbana. Pero obviamente, después de tantos años de desarrollar varios indicadores, hay muchas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, que en algún momento, sin quererlo y en forma quizás más espontánea, es ¿qué es lo que se quiere medir realmente? ¿A quién se le asignará la responsabilidad institucional? Nosotros estábamos asumiendo una responsabilidad en conjunto con la gerencia de estudio de la Cámara de construir un indicador. Por lo tanto, yo siento que hay una responsabilidad institucional cuando vas a un sistema de indicadores. ¿A qué escala se quiere medir? ¿Con qué metodología? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué resultado? A nosotros parece que cualquier sistema de indicadores, estas son las preguntas básicas que hay que hacer. ¿Qué es lo que se quiere medir? Claro, cuando uno revisa la historia de los indicadores probablemente más famosos, partiendo con el coeficiente Gini, que en realidad no es un indicador propiamente tal, sino que es un invento de Conrado Gini, un matemático italiano, que obviamente se ha utilizado para, por ejemplo, medir la distribución del ingreso, ¿ya? Y mostrar cuáles países son más desiguales. Pero hasta muy avanzado, comienzo o del final de los años 80, comienzo de los 90, la verdad que no había otra medición sobre el bienestar que no fuera el famoso aplicación del coeficiente Gini. Sin embargo, obviamente con el tiempo apareció a través de los estudios de Amartya Sen, digamos, y no me acuerdo del otro personaje hindú, crearon el índice de desarrollo humano, que por primera vez permitía comparar universalmente, es decir, en todas las ciudades o en todos los países, a nivel de país en realidad, 3 dimensiones importantes de la calidad de vida, que eran salud, educación e ingreso. ¿Ya? Porque eso, más o menos, los sistemas de cuentas nacionales era lo que se tenía a mano, no sabíamos más. Ahora, obviamente uno dice, oye, ¿por qué le ponderaron un tercio, un tercio, un tercio? Probablemente el tema de salud, no sé, en Zimbabue o digamos en el Congo puede ser mucho más importante que en Noruega, pero obviamente ponerse de acuerdo sobre la ponderación, básicamente un promedio de las 3 dimensiones. Obviamente después hubieron otros indicadores como de Mercer, por ejemplo, o de Economist, que también el origen que la Cámara pensaba, la Cámara decía, estos indicadores, ¿por qué no los aplicamos acá? Sí, pero Mercer, ¿cuál es la idea? Mercer es una encuesta que aplica una consultora británica que lo que hace es preguntarle a lo que se llaman expatriados. Es decir, va y le pregunta a Isabel Zapata, que la conozco, que está trabajando en, qué sé yo, en Azerbaiyán, le pregunta cómo es la calidad de vida y le hace una encuesta. Entonces, obviamente que lo que busca Mercer es tener indicaciones respecto a los estándares de calidad de vida existentes en esas ciudades para que las empresas transnacionales, si tienen que mandar un ejecutivo a trabajar allá, lo compensen. ¿Ya? ¿Cómo te compensan? No es lo mismo mandarte a Harare, digamos, en Pakistán, que mandarte, obviamente, a Nueva York, digamos, es decir, los estándares son muy distintos de seguridad y de ingresos. Entonces, todas estas consultoras son lo que hacen es eso. Pero decimos, ¿cómo vamos a obligar a un indicador de Mercer
acá, digamos, primero no podíamos hacer encuestas. Hacer encuestas es carísimo. Para que tenga representación a nivel comunal, imposible. No hay ninguna encuesta, ni siquiera la CACEN tiene representación a nivel comunal, menos íbamos a hacer nosotros una. Entonces ahí nació la idea de, ¿por qué no tomamos la información disponible y veamos qué es lo que hay? Y bueno, y también revisamos otras experiencias que de alguna manera nos daban cuenta de cosas interesantes. Por ejemplo, hay indicadores que tienen un componente subjetivo importante, que es la percepción. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo valora la educación? ¿Cómo valora el gobierno? ¿Cómo valora, por ejemplo, el de la OCDE, que uno puede meterse y puede opinar, te da una percepción respecto de lo que habitante de un país considera que es mejor o peor respecto a otros países. Y por tanto ahí se construye un indicador. Entonces, la pregunta es, y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿a qué definición de calidad de vida vamos a recurrir? Y obviamente la literatura es amplia. Hay indicadores de calidad de vida que combinan aspectos subjetivos con aspectos objetivos, ¿ya? Una cosa es medir, por ejemplo, metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y la otra es preguntarle a las personas qué opina de la calidad de los parques donde vive. Eso es muy distinto, es una pregunta muy distinta y conduce a resultados distintos. Y uno lo puede ver en una pequeña tabla, que yo lo uso en clase, está Bianca, que ha estado en clase conmigo, en que yo digo, bueno, veamos aspectos objetivos. Por ejemplo, objetivo es cosas que mide a través de geoestadística, Ricardo, en el distancia a recintos educacionales, que permite construir estándares. ¿Qué es lo que es razonable? ¿Que la gente viva a 600 metros, digamos, por ejemplo, de una plaza? ¿Es razonable? Sí, es razonable. Ahora la pregunta es, nunca lo hemos, alguna vez la hacíamos, y bueno, pero es razonable, ¿dónde? ¿En La Pintana con mucho respeto o en Las Condes? Pues estar a 6 cuadras en una plaza en Las Condes no es lo mismo que estar a 6 cuadras en La Pintana, digamos, decir, probablemente por las condiciones de mayor vulnerabilidad y fragilidad. Pero hoy día el CIEDU, que nosotros lo construimos, tiene estándares objetivos, que son distancia a recintos, tasa de mortalidad, tasa de desempleo, que no nos hablan de la percepción ni la valoración, nos hablan de lo que supuestamente debiera ser lo razonable, pero que esconden lo otro. Por ejemplo, la percepción del bienestar, la satisfacción con el trabajo, la valoración del paisaje, entre otros. Nosotros estábamos conscientes que el ICBU que íbamos a construir era sobre indicadores objetivos, ¿ya? Probablemente usar alguna encuesta, pero usar los resultados estadísticos de la encuesta. La segunda pregunta, ¿a quién se le asignará responsabilidad institucional? Nosotros cuando construimos el CIEDU tuvimos unas largas discusiones con Ricardo y con la contraparte, con el INE. ¿Dónde lo alojamos esto? ¿En una universidad? ¿Lo alojamos en el Ministerio de Vivienda? ¿Lo alojamos en el Instituto Nacional de Estadística? ¿En un consorcio público-privado? Y hay muchas experiencias distintas. Todas pueden ser válidas, pero todas tienen su bemoles. Lo que sí es importante, que hay tres cosas que uno no puede, digamos, soslayar a la hora de construir, de darle un marco institucional al sistema de indicadores. Lo que no pueden hacer es un sistema de indicadores que nace y nadie es dueño, nadie es propietario, nadie es responsable de eso. Nosotros creemos que primero hay tres como factores claves. Primero, técnico. Uno no puede alojar un sistema de indicadores en una institucionalidad que no tenga capacidades técnicas para poder construir y operacionalizar el sistema. Aquí tenemos la ventaja que tenemos el OCUC, digamos, que está legitimado, y por lo tanto, cada vez que construimos un sistema de indicadores, yo no me pierdo, por mucho que yo sea el creativo del grupo, yo digo, el OCUC me da un respaldo en el procesamiento de datos y en la cartografía que va a salir de ahí. La legitimidad política va a generar confianza en los tomadores de decisión y la ciudadanía en general en quien gestiona el sistema de indicadores. Este es un tema. El ICBU es un esfuerzo privado entre nosotros y la Cámara, que hace un acto de confianza. Nunca, y esto más allá del basureo de repente uno recibe, nunca la Cámara ha metido, digamos, en los datos. A ellos lo que único les interesa es tener los datos antes, y por eso financian parte importante de este esfuerzo. Pero obviamente ellos conocen los datos antes porque necesitan para que las reacciones los delegados de región, etcétera, pero ellos no se meten ni en el procesamiento alguno, digamos, ni en los datos. Ahora, la legitimidad política, aunque usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver la universidad con la política? Es muy importante. Nosotros, cada vez que checamos datos o damos indicadores, estamos jugándonos el prestigio público, la opinión pública. ¿Qué opina? Por eso, no sé si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, muchos esfuerzos, y no voy a decir porque hay colegas que no están aquí, pero podrían sentirse sensibles, es cuando tú entregas resultados del sistema de indicadores y además haces una interpretación, que puede ser majadera o antojadiza.
¿ya? La gracia de construir un sistema de indicadores a nivel académico es decir, estos son los resultados, los pongo a disposición de la comunidad para que se opinen, se hagan otros análisis, se hagan las interpretaciones, pero nosotros no somos el CEP, no somos el Centro de Estudios Públicos que hacen encuestas sobre cómo le da al gobierno, cómo le da a los políticos y después interpreta. Nosotros no, un sistema de indicadores como esto, asociado a nuestros temas de desarrollo urbano y territorial, no pueden ser interpretados como sirviendo a otras investigaciones. Por ejemplo, mira, voy a usar los sistemas de indicadores que hizo el OCU y lo voy a ocupar para un estudio sobre integración social, sobre segregación, sobre gobernanza. Pero cuando tú construyes un sistema de indicadores y te pones a interpretar, corres un riesgo, porque obviamente el sesgo de uno está. Ahí estamos hablando de la legitimidad política. El ICBU es un indicador, un sistema de indicadores legitimado. Nunca no han podido ser que nosotros hemos manipulado datos, que hemos dicho cosas que no están debidamente, digamos, respaldadas en el procedimiento de tratamiento de los datos y la forma de análisis. Eso es importante. Y económico, que esto es un tema no menor, que es cómo se sostiene. Se han hecho muchos sistemas de indicadores, pero el problema es que se acaba el financiamiento y se acaba el sistema, digamos. Y eso le ocurre, por ejemplo, a muchos fondos de investigación de la universidad que durante 3 años construyen unos tremendos sistemas de indicadores, pero después ya no se pueden hacer más. Entonces, tampoco nos sirve para tomar decisiones. No me basta que haya hecho una buena medición sobre la sustentabilidad, sobre la región metropolitana, un fondo, digamos, el año 2018, si no lo va a hacer más, porque en el fondo, ¿cómo monitoreo o hago seguimiento? Entonces, nosotros, básicamente, no les voy a decir, porque ustedes no podrían creerlo, pero el ICU se hace con muy pocos recursos, porque ya hay una máquina instalada donde obviamente hacemos muchos que trabajamos acá, entre ellos Ricardo, pero hacemos un esfuerzo porque nosotros creemos fielmente que este sistema de indicadores está legitimado políticamente y económicamente, con lo que recibimos lo podemos hacer. Y esperamos seguir haciéndolo en el tiempo. Nosotros, cuando hicimos el análisis con Ricardo y con la Magdalena sobre dónde alojar un sistema de indicadores, este es un cuadro bien complejo, pero existen muchas posibilidades. Existe, por ejemplo, un sistema de indicadores de la academia, ¿ya? Como por ejemplo el IBT que tiene la Universidad de Adolfo Ibáñez. Eso lo puede hacer la academia, lo puede hacer un organismo público, el sector privado, ahí pueden hacerse alianzas, y nosotros hicimos una especie de taller de expertos y evaluamos lo mejor o peor que significaban opciones. Claramente, la mejor opción puede ser una alianza de academia y sector público, que sería ideal, o una alianza del sector público con el sector privado, que es la que hacemos nosotros, ¿ya? Lo que quiero decir es que cuando uno, probablemente si lo hace el sector privado, desde el punto de vista técnico, sea absolutamente razonable que lo hagan bien. Desde el punto de vista político, siempre uno desconfía. Es decir, Mercer y The Economist no lo hacen con intención claramente que tiene que ver por venderle un producto a una empresa. Es decir, nunca Mercer está pensando en un sistema de indicadores para Chile o para los países latinoamericanos, pensando en cómo ayuda a que Chile tome mejores decisiones en política pública, sino cómo tomen mejores decisiones las empresas transnacionales que van a invertir. Ese es el punto. Otra cuestión que no es menor es a qué escala lo quiero medir. Ustedes dirán, bueno, a la escala que dan los datos. No necesariamente. Y aquí hay varios temas que hay que considerar. Lo primero, ¿qué es lo que se quiere medir? Si yo quiero medir un fenómeno ambiental, no lo voy a medir a nivel comunal, menos en un área metropolitana, menos en una ciudad consolidada. ¿Por qué? Porque el fenómeno ambiental tiene otra escala de expresión. Probablemente habrá que medirlo a nivel de cuenca, a nivel de región, ¿ya? Entonces, incluso aunque a mí me dijeran, oye, tenemos datos, Arturo, de calidad del aire por comuna, yo desconfiaría severamente de esos datos. Porque es como raro que entre, no sé, por Los Prados y Pudahuel haya mucha diferencia de temperatura o de contaminación, o entre Las Condes y Vitacura, digamos. Probable, entonces, lo primero es el fenómeno que tú quieres medir. ¿Qué es lo que quieres medir? Si quieres medir, por ejemplo, temas de desempleo, también uno dirá, oye, sería interesante tener tasas de desempleo a nivel comunal. Y uno preguntaría, ¿y por qué? Probablemente a nivel de Angol, a nivel de la ciudad, por ejemplo, de Arica, a nivel de la ciudad de Coyhaique, sí. Pero a nivel metropolitano, ¿de qué te sirven los datos comunales a nivel de desempleo? Cuando sabemos que en área metropolitana la mixtura de usos y la forma de distribución de los equipamientos y de la infraestructura del mercado del trabajo no es homogénea. Y por lo tanto, ¿qué tanto más da
que no haya empleo, digamos, que no se ofrezca empleo en la granja. Si lo importante es que alguien de la granja pueda conseguir empleo en San Miguel, o en Santiago, o en Estación Central, porque obviamente la escala metropolitana considera una forma de distribución de los usos comerciales de servicios residenciales distintos. Entonces un indicador de desempleo a nivel comunal no te dice nada. Pero sí te lo dice en Coyhaique, porque es capital regional. Sí te lo dice en Punta Arenas. Sí te lo va a decir en Copiapó. Entonces uno de repente, dependiendo de qué es lo que quiere medir, probablemente la consideración es importante. Lo segundo, uno puede a veces tener datos, y puede tener muchos, pero nosotros hacemos un análisis de factibilidad, que lo hemos hecho ya con Ricardo varias veces. Los datos con los cuales uno puede obtener y construir un sistema de indicadores debe medirse la pertinencia del dato, el nivel de actualización, la accesibilidad y la complejidad, digamos, de cálculo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay datos que uno puede decir son pertinentes para medir eso. Si yo digo, mira, yo quiero medir el fenómeno, por ejemplo, de integración social, ¿ya? Y tengo un indicador increíble que es, ¿cómo se llama? Participación de las personas en las elecciones municipales. Es pertinente. Es decir, que la gente participe más en procesos electorales, ¿significa que haya mayor integración social en la ciudad? Es discutible. Y si es discutible, no lo es entonces. Todo lo que es discutible no lo es. ¿Por qué? Porque tiene una condición que es re importante, que se llama que los datos tiene que haber univocidad. Los datos tienen que permitir que no haya más de una interpretación. Si un dato lo quieres transformar en indicador y ese indicador tiene dos interpretaciones distintas, no te sirve. Le doy un ejemplo. Probablemente en los años 80, tener más de un televisor era sinónimo de bienestar y calidad de vida. Hoy día tener más de un televisor en la casa es un desastre, digamos. Es decir, quizás en un tiempo más tener auto tampoco va a ser mejor calidad de vida. Entonces, las cosas van evolucionando. Entonces, uno tiene que tener cuidado sobre la pertinencia y uno no asocie cosas tan fáciles. Por ejemplo, uno dice, mira, yo quiero medir, por ejemplo, un fenómeno que yo quiero medir es el fenómeno de la educación. Entonces me dice, me tengo un indicador, inversión pública per cápita por habitante. Eso es un tremendo error y se usa lamentablemente. Una cosa son los indicadores de proceso, que no tengo tiempo para hablar, y otro de resultados. Que yo tengo un problema de educación en el ámbito rural y crea que una buena política de invertir en infraestructura rural, infraestructura educacional en el mundo rural, sí, es una buena política, pero no asegura el logro. Eso no implica que tengan mejores resultados en el CIMSE, ni en la PAES, no está relacionado. Hay indicadores de proceso, pero cuando tú quieres medir bienestar, calidad de vida, evolución, o comparar, tienes que usar indicadores de logro, no de procesos. ¿Ya? Que haya mayor inversión pública no garantiza que haya mejor educación, necesariamente. Es un medio. Los indicadores se construyen sobre la idea de fin, no de un medio. ¿Ya? No porque haya mayor inversión pública en salud, va a haber mejor salud. No porque haya mayores carabineros, va a haber mayor seguridad. Depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor la inversión no es suficiente para lo mínimo que se requería. Eso puede pasar. Por eso cuando uno hace un plan de acción, por ejemplo, pone indicadores de resultado y indicadores de proceso. Nuestros sistemas de indicadores tienen que ir al resultado, ¿ok? Para medir en el tiempo. La accesibilidad. Uno dice, oye, pero claro, la accesibilidad es un tema. Servicio de Impuestos Internos hoy día permite bajar una serie de datos, pero nosotros cuando empezamos, ¿te acordás? Es decir, eran prohibitivos. Uno le pedía al Ministerio de Salud, y ojo, al Ministerio de Salud todavía uno le pide información por transparencia y le manda unas hojas en PDF, digamos, con todas las tablas. Es decir, claro, ¿qué saco construir un indicador que voy a tener que tener? No tengo accesibilidad a la fuente, ya sea en Shape o no la tengo, digamos, en base de datos. Y la otra es la complejidad. Hay indicadores que son muy complejos. Los geoestadísticos, por ejemplo, que trabaja el LOCUC, si uno va a hacer un indicador que quiere año a año entregar resultados como el ICBU, no puede tener la mayor batería de indicadores que sean geoestadísticos, porque estar calculando la distancia a centros de salud pública todos los años es una locura, digamos. Entonces, son consideraciones básicas. Luego, evaluar si el conjunto de indicadores que son factibles permiten medir lo que se pretende. Eso es lo otro. Uno dice, oye, tenía 100 indicadores, le hice el análisis de factibilidad, de pertinencia, actualización, accesibilidad y complejidad, y me quedaron 10. Ah, súper bien. ¿Y los 10 permiten medir lo que tú quieres medir? Más o menos nomás. Entonces no te sirve. O revisas
el objetivo que tiene ese sistema de indicadores, o adecuas el objetivo de tu medición a los indicadores disponibles, o tenés que empezar a buscar otro. Porque, ¿ya? Con toda confianza lo voy a decir, cuando en la Universidad Autónoma sacó, no sé si sacó bien, sacaron el índice de desarrollo comunal para 360 comunas, y a mí me da vergüenza. Y no digo porque hayan copiado, porque copiaron cosas nuestras, pero ¿sabes lo que me da vergüenza? Que medía, por ejemplo, comparaba que la ciudad, la comuna de mejor calidad de vida era Providencia, y la mayor de peor calidad de vida, ¿cuál era? Timauquel. ¿Tú sabes cuánto vivían gente en Timauquel? Vivían 300 personas. Yo no sé cómo tenían indicadores comunales de 300 personas. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la lógica? Redujeron el sistema de indicadores de desarrollo comunal a 12. La misma experiencia que estamos hablando acá. Partieron con una cierta cantidad, pero para poder llegar a comparar 365 con un solo sistema de indicadores, tuvieron que llegar a 12. Obviamente, al comparar, Timauquel le salió la peor, pero si Timauquel no tiene ni siquiera farmacia, no tiene nada, digamos. Obviamente, entonces decir que Timauquel es el peor lugar para vivir es como casi reírse, digamos. Pero por eso digo, hay que tener cuidado. Y lo otro, de no ser posible, obviamente uno debe ajustar lo que se quiere medir o modificar la escala. Es decir, mira, el fenómeno que quiero medir no lo puedes medir a nivel comunal, porque los datos no te dan la pertinencia, la accesibilidad, entonces lo voy a subir a escala metropolitana o a escala regional. ¿Con qué metodología se quiere medir? Miles de opciones. Pero hay cosas que son importantes. Primero, la pregunta es, ¿vas a construir un solo indicador sintético? ¿Qué significa un indicador sintético? Que tiene un conjunto de subindicadores o de variables que las puedes ponderar o no para determinar. Por ejemplo, un indicador sintético es el índice de precio al consumidor. Es un indicador sintético. Lo que hace es ponderar, digamos, el valor o cambios de precio en una canasta de productos, digamos. Pero lo otro es que tú construyas dimensiones. Diga, mira, el fenómeno que yo quiero tiene distintas dimensiones, como el ICBU. El ICBU tiene condiciones laborales, socioculturales, ambiente de negocio, salud, medio ambiente, qué sé yo, conectividad y movilidad, y tiene además, como se llama, vivienda y entorno. Pero las dimensiones no son estáticas, tú puedes construir y puedes incluso acotar, decir, mira, lo que yo voy a medir solamente está en el ámbito ambiental. Entonces, mi dimensión, una es riesgo, la otra es calidad del aire y la otra, por decir, no sé, es educación ambiental. Perfecto, no hay problema. Pero hay que ser coherente en decir cómo se construye el sistema de indicadores. Si es por dimensión, y si es dimensión, cada dimensión tendrá que tener un conjunto de indicadores que sea plausible, que pueda interpretar. Pero decir, mira, tengo 3 dimensiones y para la dimensión 1 tengo un indicador y para el otro tengo 10. Si con un indicador sería imposible, digamos, explicar una sola dimensión, digamos. Procesamiento estadístico, hay miles de alternativas. Nosotros hemos usado análisis de componentes principales, que es una manera de ponderar, digamos, y correlacionar indicadores, que es bien importante. Y lo otro es que si tu sistema de indicadores va a tener un parámetro de comparación, ¿se va a comparar con qué? El ICBU, usted dice, ¿con qué se compara? Con sí mismo. ¿Cómo? Bueno, tiene 99 comunas, creamos un indicador promedio y comparamos. Es como si nosotros todos acá nos comparáramos y dijéramos, bueno, veamos cuántos son los años de educación que cada uno tiene y sacamos un promedio, algunos están por sobre, otros están por debajo. Eso es lo que hace el ICBU, ¿ya? Y eso es bien importante porque a veces, cuando tú no tienes con qué comparar, estás obligado a construir un sistema de indicadores de carácter relativo, no absoluto. Es absolutamente un error que cuando tú no comparas, yo puedo decir hoy día que La Pintana tiene índice de calidad de vida peor que Vitacura por el ICBU. Lo que yo no puedo decir es que en La Pintana la gente viva mal. Eso no lo sé. Yo sé que tiene peores estándares. Es decir, mientras Vitacura en una escala de 0 a 100 tiene 85, resulta que La Pintana tiene 35. Yo supongo que eso implica que tiene peor calidad de vida de acuerdo al indicador. Pero si tú vas a la conferencia y dices, en La Pintana, digamos, la gente vive mal, eso es otra cosa, es una percepción que tendría que comprobarlo. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que en términos relativos comparar. Ahora, si nosotros tuviéramos parámetros de comparación internacional, por ejemplo, dijéramos, mira, para Latinoamérica lo razonable es que la gente viva de acuerdo al ICBU, que es internacional ya, en este estándar estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con algunas cosas? Hoy día, por ejemplo, el per cápita de la OCDE nos permite compararnos en términos de ingresos, nos permite compararnos en una serie de parámetros. ¿Pero por qué? Porque somos parte de un grupo de países que supuestamente persiguen que todos, digamos, tiendan al menos al promedio, ¿ya? Así como en la OCDE, por ejemplo,
la carga del impuesto sobre el Producto Interno Bruto es del 32%, nosotros estamos en el 18,5%. Y así, Colombia está en el 19%, y México está en el 21%, etc. Bueno, ahí salimos. Pero cuando tú construyes un sistema de indicadores, probablemente no lo vas a construir comparado con nadie, porque es tu sistema de indicadores, ¿ya? El CIEDU, para construirse, tuvo que crear estándares propios, en virtud de la mediana o el promedio. Pero a veces también, claro, uno dice, y ahora, construir estándares es lo más difícil que hay. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar sobre la violencia contra la mujer? 5 por 0, ¿te fijas? Claro, 0. Hay otros que uno puede decir, no, mira, el promedio 5 estamos bien. No estamos mal, es 0. ¿Ya? Pero a veces, por ejemplo, cuando dice cantidad de áreas verdes por habitante, siempre sale alguien que dice, no, la OMS dice 12 metros cuadrados, es mentira, nunca lo ha dicho la OMS, digamos, no sé de dónde lo sacaron. Pero lo que es interesante es decir, bueno, pero podemos hacer un promedio. Si el país tiene 7 metros cuadrados de área por habitante, es razonable que todos tengamos más o menos 7. Ahora, si unos tienen 20, están felices, y si tenéis 5, tampoco es tan terrible. Pero tener 0,8 como estación central sí que es terrible, porque se ve, finalmente tiene un impacto en algunas cosas. ¿Con qué frecuencia se debe medir? Bueno, primero, de acuerdo al comportamiento, es lo que se quiere medir. Si quiero medir, por ejemplo, el cambio climático, no estoy midiendo una vez al año, a lo mejor de cada día sería razonable. Pero si estoy midiendo, por ejemplo, el tema sobre la actividad económica, puede ser que cada 1 año o 2 años sea razonable. Por lo tanto, depende del fenómeno que quieras medir, es la frecuencia. Actualización de datos para construir indicadores. A veces uno dice, uy, tengo un sistema de indicadores súper bueno, pero se actualizan por el censo. Es decir, ya te hizo nada, porque si es por el censo, la mayoría son 10 años. Entonces, no puedes tener un sistema de indicadores que quiera medir un fenómeno de corto plazo con indicadores de largo plazo. Y hay gente que lo hace, ¿ya? Accesibilidad a los datos para construir los indicadores. La accesibilidad. ¿Tenemos accesibilidad o no tenemos accesibilidad? Y representación estadística sobre el total de indicadores y sobre la muestra. Eso es lo otro. Nosotros tenemos indicadores que hemos tratado de explorar, pero no tenemos para 99 comunas que son las que ocupamos nosotros. Entonces dice, no, actualizamos algunos nomás. ¿Y el otro qué hacemos con el resto? Entonces, a veces, por eso de repente una vez Coyhaique estaba entre las 20 comunas de mejor calidad de vida. Entonces el alcalde me decía, pero ¿cómo vamos a tener calidad de vida si vivimos contaminados todo el año? Y yo le dije, no tengo indicadores de calidad del aire de Coyhaique. Pero sí tenemos, sí, pero no tengo de Coyhaique, de Osorno, pero no tengo de Angol, no tengo de Arica, no tengo de Punta Arenas, no puedo compararlo. Factores a considerar en la frecuencia: comportamiento de lo que se quiere medir, actualización de los datos para construir indicadores, accesibilidad a los datos, representación estadística, son las cosas. ¿Qué resultados quiere entregar? Eso es bien importante, voy a ir apurando solamente mostrar las últimas cosas. Factores a considerar en la forma de representar los resultados: comparar resultados entre la muestra, comparar la evolución en el tiempo, formar, representar los resultados. ¿Qué es lo que se va a usar? Tabla, mapa, categoría o clúster. Aunque ustedes no lo vean, los formatos son súper importantes. Súper importantes. Puede ser mucho más efectista una cartografía que una tabla. O un gráfico puede ser mucho más efectista, depende de qué es lo que quiera medir. Solamente va a mostrar, como decía, se publicó en conjunto trabajo con el OPUC, 10 años de calidad de vida, este documento, que tiene 6 dimensiones. A propósito de las dimensiones, estoy rápido, solamente voy a ir cerrando, donde se ha ponderado, digamos, cada una de las dimensiones. Se establece a nivel relativo 4 niveles y permite hacer un análisis tanto por comuna, pero también por tipo de comunas. Tenemos comunas de áreas metropolitanas, ciudades intermedias, y son los resultados que te permite tablas. Antes hacíamos un ranking y nos llenábamos de periodistas a la conferencia. Ahora llega un tercio, porque el ranking así, Calama le ganó a Antofagasta, era lo único que les interesaba. Y nosotros sabíamos, pero eso también, lo que hablábamos de los formatos, de cómo se presentan. Hacer un ranking siempre va a ser más atractivo. Lo dejamos de hacer porque ya no era el propósito, sino tratamos de ver cómo han evolucionado, por ejemplo, las comunas entre un periodo de 10 años. Hacemos cartografía, que la hace el OCUC, tanto para el ICBU total, pero también por dimensiones, que permite establecer las brechas de inequidad al interior de las grandes ciudades. Participamos bajo todas estas premisas en el sistema de indicadores de estándar de calidad de vida urbana, que dirigió Magdalena Vicuña, y con apoyo de Ricardo, y ahí yo fui parte del equipo, donde están los objetivos. Toda esta presentación se las puedo regalar, no hay problema. Que se basa en compromisos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá,
básicamente el sistema de indicadores no está por dimensión, sino está por compromiso. Compromiso del Estado, porque eran los compromisos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de la política, ¿ya? Pero uno los podría asociar a ciertas dimensiones. Entonces, en cada uno de los compromisos hay indicadores. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí están los indicadores de mayor integración social, porcentaje de unidades vecinales que tienen más del 20 o 60% de hogares vulnerables, índice de segregación, porcentaje más. Todos son indicadores que uno puede entrar y que están detallados, digamos, en el sistema completo. Y que obviamente aquí está una mala postal, pero básicamente te permite rankear un poco y también ver cuáles están más cerca o más lejos de las brechas que se han fijado. El índice de infraestructura territorial, que va a salir en enero, es un índice que desarrollamos en conjunto con la Cámara, que esto yo creo que va a ser inédito. Tiene 6 dimensiones a nivel provincial: recursos hídricos, energía, telecomunicaciones, vialidad, logística y resiliencia. Hemos construido un sistema de indicadores para medir cómo los territorios están más adaptados para recibir cierta localización de actividades económicas productivas. Ya hicimos una primera experiencia, por ejemplo, temas de agua, y tratamos de hacer mapas a nivel regional, pero también vamos a tener mapas a nivel macrozona. Y en este que también participamos con Ricardo, que también fue una especie de símil del CIEDU, pero para comunas rurales. Hoy día se pueden meter al INE y pueden saber qué es lo que está pasando en Timauquén, pero mejor que como lo salgan los otros, obviamente. ¿Por qué? Porque este tema no es menor. Ustedes saben que hay 263 comunas que son rurales o mixtas en el país. Y los sistemas indicadores de desarrollo urbano solamente tienen para 117. Entonces, tener indicadores rurales, esto fue una hazaña en realidad, y de ahí el OCUC hizo un aporte sustantivo. Y partimos, como les decía, como lo típico que les estaba explicando, partimos con 163 indicadores, analizamos, nos quedaron 64 después de análisis de factibilidad, perdón. Y al final la línea de base con la cual se construyó el sistema hoy día son 54. Con eso se puede comparar y medir, que es un poco la experiencia que tuvimos nosotros. Y que está un poco lo que les decía, uno puede partir con una cantidad de indicadores, pero después cuando hace los análisis se va quedando con poco. Reflexiones finales: un sistema de indicadores debe explicar claramente el qué, para qué, y cómo mide y compara. Eso es básico. Eso es como parte del diseño. Debe ser construido con metodologías de co-creación. Taller de expertos, llámenle como le quieran, focus group, pero hay que hacerlo. Y procesos de validación público, privado de la sociedad civil, que es lo que hemos hecho nosotros, debe ser institucionalizado y que se sostenga en términos técnicos, políticos, económicos. Por favor, no construyan un sistema de indicadores que lo van a hacer por un ejercicio, por un año, y después lo van a votar. Que se institucionalice es bien importante, porque efectivamente hay gente que empieza a tomar decisiones. Nosotros hemos visto pladecos y hemos visto RD que se están haciendo con el sistema, con el ICNU. Entonces, nosotros sentimos una responsabilidad de hacerlo todos los años como sea. Y por último, de escoger los mejores formatos de difusión. Nosotros hemos ido tratando de mejorar. Antes hacíamos ranking, ahora hacemos comparaciones de evolución, digamos, y la forma de comunicar los resultados. Vuelvo al punto: no se hacen los sistemas de indicadores, salvo que lo vayan a poner al servicio de una investigación específica. No interpreten nunca los sistemas de indicadores por sí mismos, porque yo creo que invalidan, pierden la objetividad. Y finalmente, ¿qué fue el error que en algún momento cometió la UDP cuando quiso interpretar resultados? No somos el CEP. Eso, muchísimas gracias. Arturo, por la presentación. Ahora damos la palabra a Ricardo para que haga los comentarios y posteriormente abrimos la palabra a la mesa. Super. Bueno, los que están fuera de la mesa también van a poder. Bueno, primero que todo agradecer a Arturo por la presentación, un amplio recorrido por temas de indicadores, no solamente a nivel territorial, sino que también a través de los años. Yo voy a hacer un comentario más bien corto. Quiero centrarme en algunos puntos clave, dejar algunas preguntas para Arturo, que a lo mejor pueden que sean un poquito complejas en este mismo contexto, pero yo creo que ayuda un poco para también pensar en cómo seguimos avanzando con el tema de indicadores, y también como un poco para poder abrir la palabra al resto, que sé que hay mucha gente aquí que efectivamente trabaja con indicadores y creo que es importante también poder tener su palabra. Entonces, una cosa con la que nos quedamos en el fondo también es ver que el ICBU probablemente, no probablemente, efectivamente se convierte en un indicador que tiene una larga data, una evolución importante en el tiempo, y eso lo posiciona
de una manera preponderante dentro del ámbito de las baterías de indicadores a nivel nacional. Y ahí me gustaría quedar con un poco una reflexión con respecto a que hoy día en general en los temas urbanos tiende a hablarse mucho puntualmente sobre que ya es el momento de dejar atrás los diagnósticos y empezar a tomar acción. Es como la frase cliché prácticamente a estas alturas. Y lo que podemos ver es que el diagnóstico urbano es algo que no debemos abandonar nunca. ¿Ya? Esa es como una primera idea que me gustaría dejar esbozada. Porque en el fondo, incluso para cuando en el fondo definamos proyectos y cuando podamos medir los impactos territoriales de esto, tiene que estar esta batería de indicadores que permita establecer una evolución temporal para poder establecer cuáles son los efectos en el territorio y si efectivamente las políticas públicas, tanto sectoriales como de gobiernos regionales, etcétera, se traducen efectivamente en un impacto directamente en el territorio. Entonces, ahí un primer punto a dejar esbozado. Creo que el tema del promedio y un poco estas mediciones ya basadas en esta lógica más multiescalar, creo que es un punto también que es importante relevar. Pasamos desde una lógica en donde teníamos indicadores muy generales, el ICU da la pauta de una bajada a nivel comunal, y luego aparecen indicadores como el CIEDU, el SIGBIR y el IET, que tienen una lógica también un poco más detallada, y ahí es importante ver en qué medida en el fondo también esta lógica de los promedios se traslada a las escalas menores. Es un tema que hoy día permite focalización de políticas públicas. Si bien todos los resúmenes, tanto por ejemplo del CIEDU, del SIGDIR, nosotros los podemos encontrar a nivel comunal, hay algunos indicadores específicos, como por ejemplo los de bienes públicos urbanos, que tienen una escala menor y que han permitido desarrollar también indicadores derivados, como por ejemplo el índice de déficit de ciudad, que después lo voy a mencionar con un poquito más de detalle. Me parece sumamente importante el tema de la calidad de vida y objetivizarlo en función de la escala. Hoy en día, la posibilidad de tener baterías de indicadores diferentes nos da también una idea de poder objetivizar que ciertas baterías de indicadores tienen algunas visiones que son más específicas para algunas cosas y otras más enfocadas en otras. El mejor ejemplo es el SIGDIR y el CIEDU, que establece una división que es coherente con las políticas de Nacional Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Rural. Pero aquí abro quizás la primera pregunta, que es en el fondo que hoy en día nos encontramos con, a diferencia de hace 10 años atrás, con un panorama en donde hay una multiplicidad de baterías de indicadores y los gobiernos locales particularmente, que no haciendo mención quizás a los que tienen más ingresos y que pueden en fondo tener probablemente capacidades técnicas que permitan tomar decisiones también de forma más planificada, los gobiernos locales se enfrentan a tratar de entender para dónde va la micro con respecto a qué es el indicador o cuál es el indicador que tengo que medir. Tengo que medir tomar el indicador del CIEDU de áreas verdes, tengo que medir una medición que me dice el ICBU. Ahí la pregunta es cómo lidiamos, en el fondo, desde lo local particularmente, con el tema de esta multiplicidad de indicadores que hoy existe. Entonces, eso es una primera pregunta que me parece que hay que, de alguna forma, hacerse cargo de este tema. Me parece súper importante también, en el fondo, la bajada de lo que mencionó Arturo en la presentación con respecto a la institucionalidad de los indicadores. Y particularmente me quiero quedar con el caso del CIEDU y del SIGBIR, que son dos indicadores en los cuales, en el fondo, se toma una decisión que se la desarrolle la universidad, en este caso tuvimos la suerte de desarrollarla nosotros, y a partir de eso se establece una migración después, posteriormente al INE, y yo creo que eso es un tema que es bastante relevante. Cuando ustedes ven baterías de indicadores internacionales, en muchos casos, esa institucionalidad no necesariamente está vinculada a una institución de gobierno, sino que son instituciones externas, universidades, estamentos privados, etcétera.
Y aquí un poco la gracia es que se deja en una institución que tiene un carácter más estatal que gubernamental. Y yo creo que eso es un paso importante para darle continuidad al indicador en el tiempo y permitir en el fondo que esto tenga una viabilidad técnica y que en el fondo se pueda seguir desarrollando y que a la postre tengamos indicadores en el Estado que nos permitan también tener un poco la lógica de lo que consiguió el ICBU, es decir, muchos años de medición, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir darle un tema a la política pública. Entonces ahí yo creo que también hay un tema bien importante. Pero en ese sentido, se produce hoy día justo una especie de discusión en cuanto al paradigma del levantamiento de indicadores, que lo quiero plantear como la segunda pregunta, que es que parte importante de las baterías de indicadores, en el fondo, tiene esta lógica bottom-up, esta lógica en donde uno parte, en el fondo, con el análisis bibliográfico, con 800, 100, 200, 300 indicadores, y pasa lo que mencionaba Arturo. En el fondo, ok, tengo que ajustar esto a la factibilidad de tener el dato, de que haya, en el fondo, posibilidad de medir en el tiempo esto, y que además tenga completitud territorial, que son tres temas claves que fueron mencionados y que, por la cual, en el fondo, tenemos que mantener estos indicadores. Y esta lógica top-down se contradice un poco con la lógica bottom-up. En el fondo es que los mismos gobiernos locales, municipios, etcétera, puedan también generar sus propios indicadores. ¿Ya? Nosotros tuvimos la experiencia, por ejemplo, nos mencionan el Observatorio de Indicadores de la Región Metropolitana, trabajamos con Renca, trabajamos con Quilicura, y uno de los indicadores, en el fondo, que ellos querían levantar era el indicador de erosión, que a ningún otro municipio probablemente de la región metropolitana le sirve, pero ellos sí, porque en el fondo tenían un problema justamente con el Cerro Renca. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta lógica bottom-up, que está vinculada a lo que mencionaba Arturo de la co-creación, con una lógica que en el fondo busca la comparabilidad y la consistencia con respecto a los indicadores? Y finalmente, me quiero referir también al tema multicriterio. En general, hoy día las baterías de indicadores, y el ICBU tiene eso, en el fondo la posibilidad de analizar un ICBU global, un ICBU por dimensión, y en el fondo también eventualmente ver variables en el fondo que componen estos indicadores. Hoy día existe la tentación también, y justamente los invito, aprovecho de invitarlos, hoy día no sé si les llegó la encuesta del CIEDU sobre usabilidad, traten de contestarla porque es súper importante un poco para ver eso, y uno de los temas ahí es, mantenemos en el fondo los indicadores como en el fondo tiene el ICBU, o avanzamos este ejercicio que se hizo, por ejemplo, con el índice de déficit de ciudad. Yo creo que es un tema que es interesante, yo creo que muchos en el fondo buscan en el multicriterio una opción preponderante para poder darle una bajada rápida a la lectura de un indicador o tener una idea general de la ciudad. Sin embargo, también está la lógica de caer en esta caja negra y que no seamos posibles de interpretar si una comuna está mal porque en el fondo está mal por A, B, C de la dimensión o por una variable específica, y eso creo que no necesariamente es un tema que hoy día está resuelto y que es importante también de relevar. Finalmente, la última reflexión, estamos con un tema de datos complejos. Muchos de los datos en el fondo, o muchas de los datos que quisiéramos tener, o los datos en el fondo que tienen mejor resolución para calcular un indicador, vienen del censo, pero tenemos esta brecha de 10 años en donde no podemos tomar datos específicos, digamos, en periodos intercensales, y nos quedamos cortos en el fondo en el cálculo de indicadores. Tenemos la CASEN, que lamentablemente tiene una periodicidad de cada 2 años, pero no tiene representatividad a nivel comunal, y que ha ido empeorando su representatividad territorial, no solo por la complejidad en el fondo de un levantamiento de una encuesta que es súper compleja, que tiene que ser representativa de un montón de factores. No olvidemos que la CASEN tiene alrededor de, en el fondo, un N cercano a los 100.000 personas. En el fondo es una encuesta carísima, pero que es imposible con 350 comunas en el fondo llegar a una representatividad comunal, no hay número que lo aguante. Y
estamos en el fondo en un periodo donde tenemos burocracia entre los organismos y aparentemente eh, superposición en levantamiento de datos entre distintas instituciones que genera que estemos súper lejos de lograr en el fondo la meta de trabajar con registro administrativo para tener una bajada que sería súper útil para el cálculo de indicadores, por ejemplo. Entonces ahí también hay un tema pendiente, en el fondo cuando se habla de que ya superamos los diagnósticos, de que ya estamos listos con los datos, en realidad estamos bastante lejos de eso y todavía hay que plantear en el fondo metodologías alternativas que nos permitan mejorar esta situación. Eso como comentario, agradecer de nuevo a Arturo por la presentación. Yo originalmente no era la persona que iba a estar aquí sentada, pero el tema me apasiona un montón y he tenido la oportunidad y agradezco por lo mismo a Arturo de trabajar un montón en temas indicadores, así que darle las gracias y abrir las preguntas y también darle la instancia para responder a Arturo un poco estas ideas que Termino con las palabras y ahí yo voy a tomar algunas cosas que... Sí, allá. ¿Tu nombre? Adriana. Adriana, después Isabel. Ya, Ariel. Adriana, Isabel, Ariel, y luego damos la palabra a Arturo de nuevo para que recoja los comentarios y las preguntas. Vale, buenas tardes a todos. Dos preguntas rápidas, Arturo, y después primero felicitar el trabajo. Se nota que en estos 10 años el proceso se ha consolidado muchísimo y hacia allá va mi primera pregunta y es, ¿tú deseas en algún momento que hay unos indicadores de gestión y unos indicadores de resultados? ¿Es posible tener un indicador de impacto o indicadores de impacto que sean objetivos? Y dejamos de lado esa subjetividad un poco que mencionabas en algunas variables. Y eso sobre todo pensándonos en cuál es la importancia, cuál es la repercusión que podría tener este índice en la formulación de instrumentos de planificación. Entonces, así te diría la pregunta. Y la segunda, tú mencionabas una frase que para mí tiene mucho sentido a la hora de formular estos indicadores, y es que no dé lugar a interpretaciones. Sin embargo, en el de ruralidad, que es el último que presentaste, que desafortunadamente no se profundizó, hay un tema que me llama la atención y es cultura e identidad. Y por los temas sociológicos, antropológicos, y en general medir los cambios culturales son los más difíciles desde el punto de vista objetivo. Entonces, ¿cómo hicieron para construir ese indicador específicamente para que nos permita llegar a esa objetividad que se plantea con el medida? Gracias. Ariel, si quieren las puntas, pues. En relación a la primera pregunta que hacía Ricardo, sobre este uso que eventualmente pueden hacer los gobiernos locales, ¿cierto?, acorde a sus necesidades. Voy a plantearla de algún modo como desde la metodología, ¿ya? Entonces, acudiendo a una suerte de epistemología. Los análisis e indicadores a lo largo de los años, durante el siglo XX, por ejemplo, en el management, eran en serie, ¿cierto? Datos en serie. Y de pronto por ahí, por los 90, o al menos en Chile, 90, 2000, llegó el enfoque de dinamismos o enfoque proceso. La situación actual de los indicadores es más bien sería anterior al enfoque proceso. Mirando o ante el escenario hoy día, los fenómenos digamos, en una suerte de crisis, resumidos en el enfoque sostenible, quiero decir, ¿ya? O más bien lo voy a decir así. Los fenómenos de la sostenibilidad más bien exigen una mirada de dinamismo o proceso. ¿Ya? Eso quería decir. Entonces, ¿de qué manera tú sugerirías avanzar en función de las mismas variables que has señalado del rigor científico que habría que tener en los indicadores? ¿Cuál es la situación actual que hay en el CIEDU? Eso, y cómo ir avanzando en esa línea, al enfoque proceso. Ya. Gracias, Ariel. ¿Isabel? Sí, yo tengo tres inquietudes. Bueno, me encanta el tema, uno es apasionado por y tengo tres inquietudes, a partir, digamos, de lo que mencionaste, Arturo, en tu presentación, agradecerle totalmente.
Primero tú hablaste de la necesidad de construir indicadores simples. ¿Ya? Voy a ir súper al grano. Pero resulta que estamos frente a cada vez una creciente complejidad de los problemas urbanos, ya que necesitamos, de alguna manera, de indicadores, de procesamientos que nos permitan explicar, digamos, esos procesos cada vez más complejos. Por lo tanto, ¿cómo logramos explicar, comprender de mejor manera procesos urbanos complejos con indicadores simples? Yo pensaba que era al revés, que de alguna manera, teniendo algunos sistemas de información territorial, sistema geográfico, tremendas herramientas tecnológicas, con una tremenda data que hoy día cada vez nos abruman más los datos, ya hoy día la anonimización de datos a propósito efectivamente de los celulares, de poder levantar todo tipo de comportamiento humano, uno pensaría que es al revés, que debería complejizar los indicadores para poder buscar explicaciones más robustas respecto a esto. Segundo, siempre, y creo que lo leí en alguna parte de mi lectura, siempre he tenido la duda respecto a la objetividad de un indicador. ¿Por qué? Porque hay ciertos investigadores que dicen siempre el indicador es político. Siempre. Por lo tanto, el que esté radicado en una u otra institución, el que sirva para un u otro fin, ya yo quiero saber si realmente existen datos objetivos. ¿Ya? A propósito de que de alguna manera también nos sirven para poder, ¿no es cierto?, tomar decisiones de proceso de planificación que son políticos, ¿sí? Y lo otro es el sentido común del resultado del dato del indicador, porque resulta que, y yo de alguna manera lo contrasto con la necesidad de tener cada vez más información, ¿ya?, que nos permita de alguna manera prospectar, ¿ya? Porque resulta que siempre estamos tratando de interpretar nuestras realidades, pero resulta que en el ejercicio de planificación lo que nosotros necesitamos es tomar decisiones hoy, ¿ya?, respecto a lo que queremos que pase mañana, si es que realmente queremos la perspectiva, ¿ya? Pero resulta que siempre cuando vemos un dato decimos de sentido común, no, esto no se ve bien. ¿Por qué? Porque nuevamente lo refrendamos contra un escenario conocido. Bueno, pero ¿qué pasa con respecto al escenario no conocido, al escenario que efectivamente es parte de esa transformación, es parte de ese escenario que nosotros queremos efectivamente avanzar con respecto a romper tendencias, cuando estamos siempre diciendo, no, este indicador no sirve porque no es de sentido común, no me cuadra? Eso, lo dejo, digamos, para... Eso es político. Sí. Por supuesto. A ver, Pero pasa habitual. tengo más dudas que certezas para contestar, pero voy a tratar de hacerme cargo. Primero, lo de Ricardo. El tema, es decir, yo comparto, y lo hemos hablado tantas veces, yo creo que lo más complejo no es ni siquiera tener suficientes indicadores, sino tener una institucionalidad que se ordene y articule y valide un sistema de indicadores. Es decir, es el mismo Estado que frente a los esfuerzos de tratar de integrar a través de la Política Nacional de Desarrollo Urbano un sistema de indicadores como el CIEDU, en paralelo a Subdere, contratando un servicio para hacer otro sistema de indicadores en paralelo. Y el MOP hace otro, y el gobierno regional de A hace otro, y así. Entonces, la pregunta es ¿quién ordena? Y en realidad, porque evidentemente sí, es legítimo tener distintos sistemas de indicadores. El problema es que supuestamente, que era lo que nosotros creíamos, que si se alojaba en el INE, le daba la legitimidad suficiente para que toda la institucionalidad del Estado se alineara en usar ese sistema. Ahora, los sistemas de indicadores, y aquí respondo una de las preguntas, no son las tablas de Moisés que te van a revelar todos los secretos del desarrollo urbano y territorial en Chile. Es decir, sería bastante pretencioso de mi parte o de cualquiera de creer que existe un sistema de indicadores que va a decir, este es el sistema que va a asegurar la calidad de vida en todas las ciudades de Chile, o el desarrollo territorial. Eso no existe. No existe. Es más, ni siquiera el CIEDU lo podría hacer. ¿Por qué? Yo creo que los sistemas de indicadores tienen que ser menos pretenciosos, sino básicamente es ayudar a una mejor toma de decisiones sobre cuestiones de orden objetivo. Y aquí tomo uno de los temas. ¿Qué es lo que es objetivo? Objetivo no es efectivamente que una comuna tenga más inversión pública. Desde el punto de vista, eso es un medio. El objetivo es que la gente ojalá tenga área verde y ojalá una mayor cantidad de área verde por habitante, al menos como, no sé si Vitacura, pero por lo menos que la tenga en promedio. Eso es objetivo. ¿Ya? No estamos diciendo, ahora,
Si eso le asegura que la gente va a ser más feliz, esa es una interpretación que no corresponde. Porque yo no sé si la gente va a ser más feliz con área verde, en una de esas no sale ni a la plaza, digamos. Entonces, ¿a qué voy? El tema a propósito del sentido común. Obviamente que todo esto es ideologizado, es decir, los sistemas indicadores tienen una base ideológica, que es que los construye. Si yo creo que para ti tener más metros cuadrados de área verde es lo importante y a ti no te interesa salir a la plaza, digamos, es decir, yo estoy, es decir, pero tenemos que, es decir, no hay forma de objetivizar, mira lo que dice, un sistema de indicadores objetivo, no hay forma. Siempre va a tener un sesgo ideológico, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando yo digo, ¿por qué en Antofagasta el metro cuadrado de área de habitante es de 2 metros cuadrados en Antofagasta? Pero si no necesitan, si tienen la playa, ¿cachai? Y ahí no la contamos nosotros, porque no contamos eso. O para alguna gente a lo mejor, en un paisaje verde rodeado de bosque, ¿qué importa que no tenga una plaza? Digamos, un metro cuadrado de plaza. ¿Qué da lo mismo? Ahora, el problema es que tenemos alguien que resuelve sobre políticas públicas en este país, que le vamos a dar un sistema de indicadores, entre comillas, objetivo, con sesgo ideológico, pero al menos para que se equivoque menos, ¿ya? No para que asegure, sino que para que se equivoque menos, ¿ya? Ahora, por otro lado, hay un tema que planteaban respecto al tema de la identidad y la cultura. A ver, nosotros efectivamente hacemos una trampa, porque nosotros los indicadores del SIGBIR de identidad y cultura no son de resultados, son de procesos. Estamos diciendo, ojalá haya más cursos, digamos, de, no sé, Mapudungún en las comunas que tengan mayor porcentaje de población indígena. Pero eso no asegura que se fortalezca la identidad. Estamos haciendo trampa. Por eso te decía que a veces hay ámbitos de la dimensión de política pública que no se pueden construir indicadores de logro, como por ejemplo lo que señalaba Ariel, la sostenibilidad. Es decir, que la gente recicle más, ¿eso es sostenible? ¿Es un indicador de sostenibilidad? No, es de proceso. Es decir, yo no sé si reciclamos más vamos a alcanzar a poder disminuir los 2 grados de temperatura al 2060, no tengo idea, no creo tampoco. Entonces, nosotros tenemos en el CIEDU una serie de indicadores, entre comillas, de sostenibilidad, pero son básicamente de procesos, de mejoras. Pero decir que el CIEDU tiene unos indicadores que va a permitir que nosotros seamos sostenibles, no es cierto. No es cierto, porque los indicadores de sostenibilidad probablemente, como son, dices tú, son dinámicos y probablemente más bien nos plantean escenarios futuros. Lo que sabemos es cuál es el escenario al cual no queremos llegar. Ahora, si existe un sistema de indicadores que lo permita, lo dudo, porque son cuestiones más estructurales, ¿ya? Probablemente te dijera, mira, te tengo 2 indicadores, 0 uso de combustibles fósiles, digamos, y, digamos, ¿cómo se llama? Recuperación de suelos degradados y no sé, y otras cosas más. Pero eso, un sistema de indicadores no tiene sentido. Más bien son grandes acuerdos políticos, como decías tú, que hay que tomar para poder generar un escenario de sostenibilidad, y eso un sistema de indicadores no va ni por cerca, eso no. Le queda como poncho, digamos, el sistema de indicadores ese cargo de ese tema. Y por último, para no alargarle tanto, sobre el tema de indicadores simples, temas complejos. Justamente, no existen los indicadores complejos, porque o dicen mucho o no dicen nada. Es decir, hoy día, ¿qué indicador más complejo conoces tú de los que tenemos? El IPC es un indicador complejo. Es complejo, porque se basa en una cartera que supone que nosotros consumimos, que hay gente que viaja en avión, un porcentaje menor, hay gente que come mucho pan, etcétera, etcétera. Es decir, el problema de los indicadores complejos es que no pueden narrarnos a nivel de personas, de consumo, no hay problema, pero a nivel de territorio no existe un sistema complejo que se haga cargo de la diversidad y de la complejidad de cada territorio. Por lo tanto, mientras más construya sistemas complejos, menos interpretativo es. Por eso lo que decía Ricardo, por eso nosotros decimos dimensiones, hagámoslo por dimensiones, mejor acotemos las cosas. Y con indicadores simples, porque al menos eso los podemos monitorear. Si decimos, mira, tengo un índice sobre el desarrollo urbano integral, chulo, ¿no? El ICBU, si tú me preguntas a mí, el ICBU, lo digo yo, que fui uno de los creadores, el ICBU propiamente tal, es lo único que le interesa a la prensa, pero no sirve para nada.
No sirve para nada. Lo que sirve son los de dimensiones, pero dimensiones nadie los pesca, y si los pescan más aquellos que saben del tema. Dimensión sobre conectividad y movilidad es mucho más útil para decisiones de política pública que planificar que el ICBO. ¿Qué importa que yo sea el que tenga mejor calidad de vida que la comuna al lado? ¿De qué sirve? Lo que me sí sirve es saber que la dimensión conectividad y movilidad, estoy como el forro y en el resto estoy bien, pero ahí estoy en el forro. Entonces ahí focalizar. Entonces, los indicadores sintéticos, en general, te esconden, son tan complejos de construir que no explican nada, finalmente. Yo creo que hay un buen ejemplo es la medida de la pobreza. La pobreza multidimensional probablemente como concepto y como indicador es mucho más completo que la medición de la línea de la pobreza que en el fondo. Pero cuando ustedes en el fondo ven en la tele cuál es el que sale, la línea de la pobreza, pues el otro nunca es transmitido. Bueno, en el fondo hay una brecha ahí para poder en el fondo calcular y entender. Si hubiera un ministerio que se llamara Ministerio para tratar la multidimensionalidad de la pobreza, te creo. Pero cuando la multidimensionalidad tiene que ver con el camino, con la salud, con la educación, con la vivienda, con la seguridad, en un país que está no es, ni siquiera tiene intersectorialidad para aplicar política pública a nivel urbano y territorial, ¿de qué te sirve un indicador multidimensional si nadie lo pesca? Nadie lo pesca. Victoria, yo trabajo en el INE, trabajo en el CIEU. Lo sabía. Ya, a ver, y aquí a lo mejor hay como ropa tendida en ese sentido, porque los chiquillos hicieron el sistema y yo lo actualizo todos los años, entonces pasa por hartas cosas. Por ejemplo, mencionaban escalabilidad. Nosotros hace poco tuvimos la actividad con la CNDU y uno de los principales problemas es que hay gente que quiere comparabilidad a grandes escalas, Claro. pero quiere datos a escalas pequeñas. Claro. Ya, entonces, claro, porque la escala pequeña te permite ir y mejorar un fenómeno o incorporar un recurso o establecer una medida contingente de una situación o de un problema, pero cuando tú los quieres comparar, no puedes. Porque no podemos comparar Colbún con no sé qué, no podemos comparar el Gran Santiago con nadie partiendo a escala de ciudad. Porque somos la única que tiene las características que tenemos en cantidad de comunas, movilidad, población, salud, servicio y todo lo que eso corresponda. Entonces es un tema, nosotros ahora estamos intentando sacar indicadores a 3 escalas. Y es súper complicado porque los servicios no trabajamos de la misma forma, la información cartográfica, no viene bien hecha. Entonces, entrar a tomar una base es un mundo para hacer un indicador. Entonces, también tiene que ver un poco con los recursos que hablaba el profesor, de que uno, claro, necesita invertir y trabajar y mantener los sistemas y darle periodicidad. Y si uno se embarca en pequeños indicadores, pero que requieran demasiado, es inaccesible de mantenerlos en el tiempo. No se puede. Entonces, ahí entramos en la discusión de la oportunidad, qué es lo que se requiere, qué es lo que la gente busca. Ellos mismos mostraban, el CIEU tiene 8 compromisos. De la lectura en la plataforma, solo 3 se visitan. Bienes públicos. 3. 3. Y los otros quedan totalmente rezagados, nadie los mira, nadie va al insight, nadie hace nada. Entonces, al final, nosotros, cuando tú empiezas a trabajar en un sistema, tienes que preocuparte de escala, temporalidad, accesibilidad de la información, representación de la información, la forma de entregar la información. Entonces, se ha pasado por distintos modelos, desde la página web que entregó la ADS, lo que nosotros partimos haciendo, lo que hay ahora, y probablemente ahora se migre a otra cosa. Porque la gente, por ejemplo, el informático que hace el on-site, ¿para qué va a hacer on-site? Casi de 100 indicadores que tiene el CIEDU cuando lo revisan 20 indicadores. Tiene que ver con una cuestión también costo-beneficio del sistema propiamente tal. Y lo otro es que entre indicadores más complejos, la gente menos los entiende y menos los ocupa. Entonces, al final, como lo que nosotros detectamos entre lo que preguntan por transparencia y todas esas cosas, es que la gente necesita indicadores simples, pero que a lo mejor, por ejemplo, como el paquete de áreas verdes, que son varios simples que dan brechas totalmente distintas. Por ejemplo, en metraje unas tienen más, pero otros tienen mejor accesibilidad,
Entonces, es entregar una batería de indicadores simples que sean complementarios entre sí para medir un fenómeno. Al final, honestamente, como que en el CIEDU el que más ha funcionado ha sido ese por lo mismo. Porque tiene el de distancia, tiene el de superficie, tiene el de accesibilidad, tiene varias cosas. Y lo mismo pasa con el CIGBIT. Los de distancia del modelo son uno de los que más se visitan. El CIGBIT tiene menos indicadores y se visitan igual que en el CIEDU prácticamente los mismos y las mismas temáticas. Entonces, también en el INE ahora estamos con un tema de que vamos a empezar a intentar trabajar los indicadores juntos y a escala nacional. No las 117 comunas, ni las 200 y algo, sino que hay ciertos indicadores que por metodología ya se podrían empezar a trabajar juntos, porque la gente se marea con tanta información. Nosotros el otro día tuvimos la reunión con la gente del BIUS, de la CNBU, y había alguien, si es que no me equivoco, que era de Magallanes en el grupo, y no sabía que existía el CIEDU y trabajaba en la gobernación de Magallanes. Y cuando vio tanta información, también se mareó con tanta información. Entonces, al final, claro, hay que hacer como un equilibrio entre escalas, dimensiones, cantidades y profundidad de los datos, en ese sentido. Y también está el problema de que, claro, de repente uno puede indagar en muchas cosas, pero la escala de representatividad de la encuesta, aunque sean encuestas objetivas o datos objetivos, no existen porque los levantamientos son muy caros. Y al final eso se pierde un poco en el tiempo y en la escala de datos. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta a ustedes que trabajan con indicadores. ¿Qué tan avanzada está la discusión sobre una visión urbana consensuada, que sea dinámica, no sé, que se pueda ir conversando y modificando? Porque al final, yo entiendo el tema de los indicadores, son herramientas, tienen que ver con una intencionalidad respecto a algo que quiero lograr, ¿no es cierto? Porque puedo crear millones de indicadores, pero en el fondo los que realmente sirven son aquellos que me permiten medir aquello que quiero obtener. Entonces puedo tener muchos, pero ¿qué tal? Pues yo la verdad que no tengo idea. Yo sé que existe la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué tan extendida está la discusión ahí? ¿Qué tan integrada está la discusión ahí? ¿Qué tan modulada, sintetizada? No sé, ¿cómo funciona eso? Si ustedes tienen una experiencia, porque ustedes llevan 10 años desarrollando estos indicadores. Y la otra pregunta tiene que ver, ¿qué grado de avance han visto a partir del desarrollo de los indicadores en la calidad de vida urbana de las ciudades en Chile? La segunda pregunta es más difícil, la vamos a contestar Ricardo. Ya, okay. La primera. La primera. ¿Sabes cuál es el problema de los indicadores, el sistema de indicadores? Es simplemente el que usen eso o usen, primero, porque es más allá que sea más simple entender, es que todo se resolvería simplemente si los ministerios de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, se sentaran y dijeran de ahora en adelante los proyectos que entran al Sistema Nacional de Evaluación Social de Proyectos deben considerar un análisis de los sistemas de indicadores que están alojados en el CIEDU y el INE. Así como está legitimado el IPC, está legitimado la tasa de desempleo, porque el día que ocurra eso, te puedo asegurar que la proporción de indicadores consultados va a ser esa. Pues claro, porque no se hace, porque no se necesita. Si yo no me familiarizo dentro, yo también he trabajado en el Estado, trabajé muchos años, yo no me familiarizo ni tengo la obligación de hacer uso de un sistema de indicadores oficial si no tengo ninguna obligación de hacerlo, si nadie me obliga a hacerlo. ¿Me fijas? Entonces, claro, si el gobierno regional le dijera, mire, de ahora la OFNDR se van a otorgar en función del sistema de indicadores del CIEDU, cambiaría mucho la cosa. Entonces, y eso es un tema. Pero si hay un organismo, y perdón que si hay alguien de ahí que no se ofenda, de la Subdere, que cuando el Consejo está haciendo una cosa, la Subdere está haciendo otra, porque derechamente, mira, este país, y lo voy a decir si quieren lo graban, este país va a ser descentralizado el día que desaparezca la Subdere. El día que desaparezca la Subdere. Porque uno no puede creer las cosas que se han hecho. Las cosas que se han hecho. Pero sí es verdad. Uno no puede creer las cosas que se han hecho. Y los que saben el gobierno regional lo sabe. Es decir, cuando se hizo la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la Subdere le quiso bajar el perfil. Nosotros trabajamos en eso. El PROT, el reglamento del PROT, la idea es que el PROT estuviera por sobre los instrumentos de planificación urbanística. ¿Qué es lo que hizo la Subdere? Como no le gustó cómo fue el PROT, porque lo manejaba Vivienda, le dijo, mira, convenció a la gente de Vivienda, le dijo, oye, mira, ¿qué te parece que el PROT
regule lo que no norma el instrumento urbanístico. Entonces, por ejemplo, el PROT no se puede hacer en la región metropolitana, porque el PRMS abarca toda la región. No se puede hacer en la región de Coquimbo porque hay un PRI por cada una de las provincias. Entonces, cuando la concepción de ordenamiento territorial no tiene nada que ver con solamente, no es solamente suelo. Hay temas de agua, hay temas, bueno, una serie de cosas. Eso es lo primero. Segundo, cuando se hizo el de áreas metropolitanas, le dijeron, la OCDE tiene una metodología, que lo habíamos visto, y que nosotros habíamos hecho los cálculos, les dijimos, ya, ¿qué hicieron? Construir una metodología complejísima para áreas metropolitanas con un concepto que se llamaba urbano construido. Es decir, yo no sé si hay literatura que alguien ha leído lo urbano construido, ni siquiera con urbano, sino urbano construido. Entonces tuvieron que crear una metodología que usaba la de la OCDE, de áreas urbanas funcionales, ¿sí o no? Y tuvieron que tratar de buscar una explicación que diablo es lo que es urbano construido. Entonces vayan a ver que nosotros que hicimos el estudio con Federico Arena para la área metropolitana, tuvimos que interpretar una cuestión que es interpretable, ni siquiera objetiva, es interpretable. Entonces, lo que te quiero decir, y más encima, cuando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano desarrolló el CIEDU, la Subdere, antes de irse, contrató, no decir a quién, para construir un sistema de indicadores paralelo. Entonces tú decís, si el Estado se dispara a los pies, digamos, ¿cómo el INE va a poder... todo lo que está tratando el INE, obviamente la gente no usa el sistema de indicadores, pero no porque sea complejo, que podría ser, pero es básicamente porque no existe ninguna obligatoriedad del Estado de hacerlo. Y eso es el problema. El SNIT y el IDE eran una buena iniciativa. Es decir, arrojarlo en el INE era la mejor iniciativa. No, el IDE Sí. en Chile es una súper buena iniciativa. Y eso es una plataforma común de todos los órganos de administración del Estado para, de alguna manera, poner a servicio en forma multisectorial e intersectorial, digamos, todos sus fuentes de datos. Pero sobre la base del voluntarismo. Y el SNIT, en su momento, partió con el mismo propósito. Evolucionó el Al IDE. al final en lo práctico, igual dice, con 2 meses de trabajo y... Pero ahí está. También no participó en el sentido de... Sí, que Igual que la pregunta. no sé si hay algunas preguntas, pero igual. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, prendemos el aire acondicionado. Si no, Una pregunta solamente. Cuando menciono los indicadores de resultados, no me queda claro de estar relacionado con la evaluación de impacto, evaluación ex post, porque es de resultado. Es decir, vengo de un gobierno regional donde nos evalúan por el gasto. Tanto se invierte en salud, tanto se invierte en educación, en infraestructura, pero nunca se hace evaluación de impacto, evaluación ex post, donde se permitiría construir un buen indicador. Ya, porque el tema de la descentralización, acá hay descentralización de todo tipo, la de competencias, pero fiscal no. O sea, siempre el gobernador tiene que ir a ver el presupuesto de Santiago, aquí y allá, porque creo que hay una reticencia de que los gobiernos regionales podemos gastarnos la plata en cosas que tengan impacto. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, el sistema de indicadores, yo creo que no está hecho, el sistema de indicadores, la relación es que hay que tomar bien claro. Uno construye un sistema de indicadores no para el FNDR, construye un sistema de indicadores para la estrategia regional de desarrollo, o para el plan de resiliencia, o la política, digamos, de sustentabilidad. Espera, y el sistema de indicadores es el que te permite monitorear ese seguimiento, si esas políticas, esas decisiones de mediano y largo plazo, van a tener efectos, y por lo tanto ahí son los indicadores de resultados. Ahora, lo que yo digo es que, de alguna manera, el hecho de que tú inviertas más en infraestructura, educación y salud no te garantiza necesariamente resultados. ¿Ya? Resultados. Y por lo tanto, cuando tú me dices, mira, los indicadores que nosotros nos dicen cuánto invertimos en gasto, son indicadores, a mi modo de ver, de proceso. Son del punto de vista de resultados de la gestión pública, pero del punto de vista de la política de resiliencia o la política de desarrollo regional, son de proceso, no son de resultados. Pero si quiero construir un indicador de resultados, necesito la evaluación de expos o la evaluación de impacto, ¿no? Eso es lo que tú me quieres Exacto, exacto. Un monitoreo, espérate. Okay. La RD de los lagos que acabamos de hacer no tenía indicadores de impacto. Entonces, cuando nosotros llegamos allá y le dijimos que se molestaron porque el gobierno regional lo había hecho y lo ha hecho con los alemanes, yo le dije ya, ¿y cómo evaluamos la estrategia? No, pues vamos a hacer... no hay forma de evaluar. La metropolitana tampoco tenía indicadores, no tiene indicadores. ¿Cuántas estrategias regionales de desarrollo en Chile tienen sistema de indicadores? Tienen indicadores para medir. Casi ninguna.
la RD ahora en Los Lagos tiene y la que estamos haciendo en la metropolitana. Porque si no, así por lo menos tú dices, mira, oye, si yo quiero mejorar los indicadores de educación, que es parte de la Estrategia Regional de Desarrollo del lineamiento 4, o bueno, por lo menos el sistema de indicadores te sirve para decir, ojo, a la hora de invertir, consideremos. Pero el hecho que inviertas no necesariamente te va a mejorar. ¿Te Claro, fijas? que no se hace entonces luego de la evaluación de Claro, impacto, no, o sea, no. eso, Ujú. eso. Bueno, muchas gracias. Arturo, un aplauso. Muchas gracias por venir. A Ricardo por los comentarios. Estos dos tremendos profesores del Instituto de Estudios Urbanos. Bastante buena la conversación. Los dejamos invitados. Nos quedan 2 jornadas de investigación. La próxima es de la profesora Natalia Ribarro, María Luisa Méndez y Cristian Matus, las disputas urbanas del patrimonio, nuevas prácticas, actores y discursos del Chile post-estallido social, el próximo martes. Así que nos vemos y los invitamos a estar atentos a las redes sociales, todo acá es grabado también y compartido en la plataforma YouTube. Gracias. Gracias por venir.